En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Envía tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a su programa Abba Padre Internacional. Bendito y alabado sea el nombre de Cristo. Glorificamos la presencia viva de Jesús de Nazaret, que está entre nosotros, que quiere tocar tu corazón, que quiere llegar hacia tu casa, hacia tu familia. Hoy de una manera especial, el Señor nos invita a unirnos a ese coro celestial, a entonar cánticos de alabanza, a darle la gloria y la honra al Señor, a practicar la misericordia con los demás. Y por esto te invito, hermano y hermana, pueblo de Dios, a que juntos como iglesia, como un solo pueblo, invoquemos y clamemos la presencia santa del Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino. Ven, Espíritu de amor. Ven, dulce huésped del alma, llénanos de ti. Hermano y hermana, clama de manera personal la presencia del Espíritu Santo. Ven, Santo Espíritu, y llena cada hogar aquí representado, conectado desde los diferentes medios de comunicación, desde las diferentes redes sociales. Que el fuego abrasador de esa santa presencia viva toque y descienda sobre cada familia. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, da vida a todo lo que esté muerto. Trae, reaviva, aumenta la fe en el corazón de la iglesia, para que el hombre y la mujer de Dios se levante en fe y profetice y declare que Jesús es el Señor, que Jesús es amor. Bendito seas, Espíritu Santo de Dios, ven, llénanos de ti, sácianos de ti. Regálanos un corazón dócil a escuchar la voz del Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor. Adorado y glorificado sea tu nombre. Eres santo, eres poderoso, eres digno de gloria, eres digno de alabanza. Santo eres, Señor. Al nombre de Cristo sea dada la gloria y la alabanza. Bendecimos tu nombre por siempre, Jesús. Mis hermanos, hoy reflexionamos con la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, en su capítulo 4, en los versos del 24 al 30. Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga: en verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurar que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Hermanos y hermanas, esto es palabra del Señor. Damos gloria y honra al nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Hoy el Santo Evangelio, en esta perícopa, San Lucas nos presenta el contexto profético del profeta Isaías.
Isaías, que en su capítulo 61, verso 1 y siguiente, el profeta hablaba al pueblo refiriéndose al Mesías con estas palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido y lo había enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, a vendar los corazones rotos, a sacar de la cárcel a los presos, a los oprimidos, y anunciar el año de gracia del Señor. Basándose en este contexto es que Jesús toma esta palabra y se presenta a sí mismo, da a conocer al Mesías, su propia persona, la persona de Cristo. Sin embargo, aquellos judíos entendidos, hombres que porque cumplían la ley, que muchas personas creen que esto es cuestión de llevar a la práctica una lectura de un librito o de asistir cotidianamente a una actividad religiosa, hermano, no. La conversión va mucho más allá de un tiempo determinado, va mucho más allá de un asistir por asistir o de cumplir algo porque así se te pide o porque así se te ha enseñado, no. Jesús hace referencia en este inicio que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Hermanos y hermanas, es porque el pueblo judío rechazaba a la persona mesiánica. Rechazaban a Cristo porque ellos aún están basándose en sus leyes mosaicas. Ellos están esperando algo que no es lo cual revelado por el profeta Isaías y que en versos anteriores había leído y que ellos no podían interpretar, porque aún no habían aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Y hoy el Señor nos viene a recordar a nosotros que sin los tiempos de Elías, estando el pueblo judío viviendo 3 años y 6 meses cerrado en lluvia, el pueblo estaba pasando hambre y mucha necesidad. Esto implica que cómo es posible que Dios envía a su profeta de turno, a Elías, a dar de comer, alimentar y saciar una viuda pagana de una tierra extranjera. Y es que esto, hermano, es dando respuesta a que en esa época Israel estaba en una época de apostasía. Israel era infiel al Dios de sus padres, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios de la alianza. Bendito sea su nombre y bendita su presencia. Y es por esto que vemos que cuando tú y yo somos infiel, cuando no hay un cumplimiento verdadero desde nuestro corazón, ser cristiano implica conocer a Cristo, conocer a Jesús. Esto parte, hermano, de una experiencia de amor. Porque aquella viuda experimentó el amor del Dios de Israel. Cuando el profeta se le aparece y se manifiesta toda aquella acción de misericordia. Asimismo, dice el Señor, el profeta Eliseo, que acontece con Eliseo, que había muchos leprosos en Israel, pero al Señor le pareció bien sanar a Naamán, un general pagano de Siria, un hombre que cuando el profeta le da la palabra de que tenía que ir a lavarse 7 veces, este hombre de una manera inmediata no lo cree, pero insiste el Señor para que se viera la gloria de Dios. Y Naamán el sirio, un hombre pagano, se convirtiera y se volviera su corazón al Dios de Israel. Y aquí vemos que Dios no hace distinción de persona. Sin embargo, para Israel la salvación era exclusiva para ellos. Aún no podían entender que el amor de Dios que se derramaría en la cruz del Calvario, en esta acción de amor, era para toda la humanidad. Era para que todo aquel que creyera y abra su corazón, acepte a Cristo como su Señor y su único Salvador. Y esto enojó mucho a los judíos, que de hecho vemos que se pusieron furiosos, se levantaron y echaron a Jesús fuera, intentaron hasta despedañarlo por un precipicio. Pero no les fue posible porque aún a Cristo no le había llegado su hora. Y esto no iba a impedir la furia, la maldad y la envidia de los hombres. Nosotros tenemos que ser multiplicadores de la gracia. Tú, hermano, servidor, siervo de Cristo Jesús, Cristo vivo, tenemos que compartir con los demás lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Tenemos que dar testimonio por acción y por obra
de que el amor de Dios que ha llegado a tu vida, que te ha transformado, te ha libertado, así como el Señor nos ha sacado de la fosa de la muerte, con nuestra acción, practicando la misericordia al estilo de Cristo, seamos canales y llevemos esta buena noticia a todos los pobres, a los cautivos, que el año de la salvación ha llegado, que la buena nueva en la persona de Cristo Jesús nos salva, nos liberta, y decirle a los más pobres, a los que están en la cárcel, que si abren su corazón a Jesús de Nazaret, Cristo te regala una nueva vida. Bendiciones. Bienvenidos mis queridos hermanos a Momentos de Teología. Continuamos desarrollando el credo y estamos en la parte sobre la iglesia. En concreto, en la parte donde se habla que la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Hemos desarrollado por qué la iglesia es una, por qué la iglesia es santa, y hoy vamos a desarrollar por qué la iglesia es católica. ¿A qué nos referimos cuando confesamos o profesamos en el rezo del credo, o lo que creemos que la iglesia es católica? Católica tiene el significado de universal, o cuando hablamos de la totalidad de algo. En este caso, la iglesia católica tiene esa característica, que es la iglesia universal que congrega a todos los fieles cristianos. Y la iglesia católica en un doble sentido. Es católica porque Cristo está presente en ella. Allí donde está Cristo Jesús, está la iglesia católica. Es así, donde está Cristo Jesús, está su iglesia, porque Él es la cabeza de ese cuerpo, como hemos explicado. En ella subsiste pues la plenitud de Cristo, porque está unido el cuerpo está unido a su cabeza. Lo que implica que ella recibe de Él la plenitud de los medios de salvación que Él ha querido. Confesión de recta y completa, la fe recta y completa, vida sacramental íntegra, misterio ordenado en la sucesión apostólica. La iglesia en este sentido fundamental era católica el día de Pentecostés y lo será siempre hasta el fin, en la parusía. ¿De acuerdo? Siempre ha sido católica universal. Y también es católica porque ha sido enviada por Cristo en la misión a la totalidad del género humano. Id a las naciones y predicar. Está llamada a todo el género humano que se le proclame la buena nueva. Hay un texto muy hermoso de la Lumen Gentium 13, donde dice: todos los hombres están invitados al pueblo de Dios, todos. Por eso este pueblo uno y único ha de extenderse por todo el mundo a través de los siglos, para que así se cumpla el designio de Dios, que en el principio creó una única naturaleza humana y decidió reunir a sus hijos dispersos. Este carácter de universalidad que distingue al pueblo de Dios es un don del mismo Señor. Gracias a este carácter, la Iglesia Católica tiende siempre y eficazmente a reunir a la humanidad entera con todos sus valores bajo Cristo como cabeza, en la unidad de su Espíritu. Ahí termina la cita de la Lumen Gentium. Cada una de las iglesias particulares, o sea, la iglesia tiene una constitución jerárquica. Lo hemos visto en otros momentos de teología. Que lo quiera ver, están ahí, lo pueden buscar. Hemos hablado de la constitución jerárquica de la iglesia. Vamos desde el Papa hasta el último laico. Pero en este caso, cuando hablamos de universalidad de la iglesia, de que es católica, es que cada iglesia particular, es decir, donde sea que se encuentre la iglesia, es parte de esa única iglesia, ¿de acuerdo? O sea que donde está cualquier iglesia católica es la iglesia, por eso es que es universal.
Y por eso cada una de esas iglesias puede decirlo tranquilamente. Es una iglesia católica, porque pertenece a esa universal, la iglesia universal. Esta iglesia de Cristo está verdaderamente presente en todas las legítimas comunidades locales de fieles, unidas a sus pastores, claro está. Los pastores son los que le dan ese principio pues, de unidad a cada comunidad de fieles reunidos. Estas en el Nuevo Testamento reciben el nombre de iglesias. En ellas se reúnen los fieles por el anuncio del Evangelio y se celebra el misterio de la Cena del Señor. En estas comunidades, aunque muchas veces sean pequeñas, pobres, o vivan dispersas, alejadas en lugares muy remotos, allá donde ellas estén, está Cristo presente, quien con su poder pues constituye a la iglesia en una santa, católica y apostólica. Él ya lo decía, donde haya uno o más reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Se entiende por iglesia particular, que es la diócesis o una comunidad de fieles cristianos en comunión en la fe y en los sacramentos, con su obispo ordenado en la sucesión apostólica. Eso es una iglesia particular. Estas iglesias particulares están formadas a la imagen de la iglesia universal. En ellas y a partir de ellas existe la iglesia católica una y única. Las iglesias particulares son plenamente católicas gracias a la comunión con una de ellas, que es la iglesia en Roma, que preside en la caridad. Porque con esta iglesia, en razón de su origen más excelente, debe necesariamente acomodarse toda la iglesia, es decir, los fieles de todas partes a la iglesia de Roma. En efecto, desde la venida a nosotros del Verbo encarnado, todas las iglesias cristianas de todas partes han tenido y tienen a la iglesia que está en Roma como única base y fundamento, porque según las mismas promesas del Salvador, las puertas del infierno no han prevalecido jamás contra ella. Entonces guardémonos bien de concebir la Iglesia Universal como la suma, o por decirlo así, la federación de iglesias particulares. En el pensamiento del Señor, es la Iglesia Universal por vocación y por misión, la que echando sus raíces en la variedad de terrenos culturales, sociales, humanos, toma de cada uno y de cada parte del mundo aspectos y expresiones diversas. La rica variedad de disciplinas eclesiásticas, de ritos litúrgicos, de patrimonios teológicos y espirituales propios de las iglesias locales con un mismo objetivo, muestra muy claramente la catolicidad de la iglesia indivisa. Ahora bien, ¿quién pertenece a esa iglesia católica? Pues todos los hombres, por tanto, están invitados a participar de esa iglesia, de ese pueblo de Dios, a esa unidad en la iglesia. Esta unidad pertenece de diversas maneras, o ellas están destinadas los católicos. Los demás cristianos aún así también están invitados a ella, todas las otras denominaciones, porque todos somos llamados a la salvación general de Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven, todos están llamados por la gracia de Dios, y están plenamente incorporados a esta sociedad que es la iglesia, aquellos que teniendo el Espíritu de Cristo aceptan íntegramente su constitución y todos los medios de salvación establecidos en ella, y están unidos dentro de su estructura visible a Cristo, que la rige por medio del sumo pontífice y los obispos mediante los lazos de la profesión de fe, los sacramentos del gobierno eclesiástico y de la comunión. No se sabe, en cambio, el que no permanece en el amor, porque aunque esté incorporado a la iglesia, pero está en el seno de la iglesia con el cuerpo, pero no con el corazón. Eso se lo he explicado muchas veces. No simplemente por el hecho de pertenecer ya está salvo.
porque de nada te sirve pertenecer a la iglesia de cuerpo, de sentarte ahí un domingo y ya está, y que en el corazón no haya esa transformación del lugar donde estás viviendo, del lugar donde estás habitando, del lugar en el cual te congregas. Tu corazón debe estar donde está tu tesoro, que es Cristo. Entonces nosotros como cristianos tenemos que parecernos a Él. La iglesia se siente unida por muchas razones con todos los que se honran con el nombre de cristianos. A causa del bautismo, aunque no profesan la fe en su integridad o no conservan la unidad de la comunión bajo el sucesor de Pedro, como en este caso los cismas, que son aquellos que no confiesan la autoridad del Papa, los que creen en Cristo y han recibido ritualmente el bautismo, tienen una cierta comunión, y aunque no perfecta, con la Iglesia Católica. Con las iglesias ortodoxas esta comunión es tan profunda que falta muy poco, está casi al alcance de la plenitud, que haría posible una celebración común de la Eucaristía del Señor con ellos. Son los que están más cercanos a nosotros, los ortodoxos. La iglesia también hace un llamado también a los que no son cristianos, los que todavía no han recibido ese evangelio, también están ordenados al pueblo de Dios de diversas maneras. La relación de la iglesia con el pueblo judío, por ejemplo, la iglesia pueblo de Dios de la nueva alianza, al escrutar su propio misterio, descubre que tiene un vínculo con el pueblo judío, a quien Dios ha hablado, ha elegido, ha preparado. Fue a él que se le hizo las promesas, de él viene el Mesías. Y a diferencia de otras religiones los no cristianas, la fe judía ya es una respuesta a la revelación de Dios en la antigua alianza. Pertenece pues al pueblo judío muchísimas cosas con las que Dios le adornó, y que todavía permanecen en ella, porque los dones de Dios son irrevocables, como ya les he explicado también otras veces. Las relaciones de la iglesia, por ejemplo, con los musulmanes, en el diseño de salvación, comprende también a los que reconocen al Creador. Entre ellos están ante todo los musulmanes, que profesan con la fe de Abraham y adoran al Dios mismo que nosotros, único y misericordioso, que juzgará a los hombres al fin del mundo. El vínculo de la iglesia con las religiones no cristianas es en primer lugar el de origen y el del fin comunes del género humano. La iglesia también reconoce que en las otras religiones la búsqueda entre sombras e imágenes del Dios desconocido, pero próximo, ya que Él es quien da la vida a todos, el aliento y todas las cosas, y quiere que todos los hombres se salven. Así la iglesia aprecia todo lo bueno y verdadero que puede encontrarse en las diversas religiones como una preparación al evangelio, como un don de aquel que ilumina a todos los hombres para que al fin tengan la vida. Como dice Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Este tema todavía seguiría, no quiero extenderme más, voy a tener que hacerlo en otra parte. Tocaremos el tema de si podría haber salvación fuera de la iglesia. Si una persona que muere fuera de la iglesia se podría salvar. La misión que exige la catolicidad de la iglesia también sería otro tema que deberíamos tratar. Y ¿cuál es la misión de esta catolicidad? ¿Cuáles son los motivos por los que debe ser católica y debe buscar eso? Y con eso ya cerraríamos este tema para entrar entonces a hablar sobre la iglesia como apostólica. Así que nos vemos en la semana que viene en Momentos de Teología. Bendiciones.
Querido hermano, querida hermana, que la paz del Señor esté contigo y seguimos queriendo tomar esa escalera para unirnos con Dios, que es el Espíritu Santo. ¿Recuerdan lo que meditábamos, lo que nos enseñaba San Irineo? Y el Señor te invita a subir con Él al monte de las bienaventuranzas, a tomar tu lugar para escucharlo, para que esa palabra que el Señor quiere hoy regalarte dé muchos frutos. El Señor te ha llamado, y si estás aquí escuchando esta meditación es porque querés conocerlo más, y conociéndolo más, amarlo más y servirlo mejor. Por eso vamos, te animo a levantarte y a caminar, a subir al monte donde el Señor te llama, donde te dará esa ley para grabarla en tu corazón. Ven, sube a la montaña a recibir la ley del reino. Jesús quiere grabarla sobre tu corazón. Felices los humildes, su herencia es el Señor. Felices los que lloran, tendrán consolación. Ven, sube a la montaña, ven, sube a la montaña a recibir la ley del reino. Jesús quiere grabarla sobre tu corazón. Y demos esa autoridad al Señor para que Él grabe en tu corazón esa palabra que Él tiene para vos, esa palabra de liberación, esa palabra de sanación, esa palabra que llena el corazón, que llena el alma. Y así es el Señor. Teníamos que hacer ese ejercicio, te lo compartí ayer, de ir dejando todo para subir en una profunda entrega, poder pedirle al Señor que te ayude a vaciarte de todo y comenzar a subir y comenzar a escalar, ¿sí? A escalar, pero con prontitud y firmeza, ¿no? Nosotros no podemos quedarnos atrás, ¿eh? Tenemos que ir con el Señor, tenemos que apurarnos, ¿eh? para estar cada día más cerca de Él. Y el Señor dice en el sermón del monte: bienaventurados los que se animan a tomar la pobreza como su única riqueza. Bienaventurados, ¿sí? Los pobres, porque a ellos les pertenece el reino. O sea, ya siendo pobre, ya despojándote, ya dejando todo, entonces comenzás a ser rico. Entonces la verdadera riqueza está en realmente ser desposeído. O sea, todo lo que tengo, Señor, lo he recibido de vos y a ti te lo entrego. ¿Qué tengo, Señor, que vos no me lo hayas dado? Y es así, entonces, queridos hermanos. Bienaventurados los que se animan a tomar la pobreza como única riqueza. Miren, San Francisco de Asís le llamaba su esposa, ¿sí? Él se desposó con la pobreza. Es algo que para nosotros nos causa más para el hombre moderno, ¿no? Hasta temor, la pobreza, ¿no? Y cuántas veces escuchamos decir: no, ¿para qué vas a traer un hijo al mundo si no le podés dar todo lo que el mundo ofrece? Eso es imposible. A ver, la verdadera riqueza, ¿sí?, está en poseer a Dios. Busca a Dios y su justicia, y lo demás se te dará por añadidura. Seguro que el que trabaja merece su salario. Y si confiáramos más, si fuéramos más generosos, tendríamos mucho más, mucho más. Y ejemplo de esto nos dan los santos, ¿verdad? ¿Cuántos santos que dejándolo todo, ¿sí?,
pudieron ser ricos y a la vez enriquecer a los demás. Me acuerdo la historia de San Antonio Abad, que en su corazón iba meditando esto, ¿no? Quien deje casa, padre, madre, hermanos, tendrá el 100 por 1. Y también mientras iba meditando eso, escuchó esa palabra, ¿sí? Yendo a la iglesia, al templo, escucha esa palabra que lo mueve a vender todo y darlo todo a los pobres. Y entregarse a la vida de la oración, ¿sí? San Antonio Abad es el padre de la vida monástica. Y fíjense, querido hermano, querida hermana, que habiéndolo dejado todo, ¿sí? Habiéndolo entregado todo, él se hizo más rico, ¿sí? ¿Por qué? Porque de su pobreza enriqueció a tantos hombres y mujeres que a través de los siglos se siguen enriqueciendo de esa espiritualidad. Por eso hay que dejar toda carga para subir al monte, pidiéndole al Señor la gracia de que nuestro corazón se vaya despojando de todo aquello que es un peso muerto, dejando todo aquello que pueda tirarnos hacia atrás para ir a los pies del Maestro y escucharlo. Para escuchar también debo dejar todo lo que hace ruido, es decir, presentarme ante el Señor con un total desprendimiento, con una total pobreza, con un único deseo, dejarme poseer por Dios. Y a la vez que Dios sea mi única posesión. Para esto el Señor nos invita en Mateo capítulo 19 versículo 21. El Señor dice: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Esas palabras que resonaban, como te decía anteriormente, en el corazón de San Antonio Abad. Un viejo, cuenta una historia, un viejo ermitaño fue invitado cierta vez a visitar la corte del rey más poderoso de aquella época. Era un rey que tenía mucho poder, con sus ejércitos, con mansiones que dejaban con la boca abierta a todo el mundo, con sus mujeres, sus joyas, que hacía presentir el placer que vivía a todas las horas en su palacio. Ese soberano quiso mostrar su bondad, ¿sí? Invitando un día a este viejo ermitaño que vivía en una cueva, ¿sí? En la excavación de una roca, y tenía como único alimento lo único que puede proporcionar la vida silvestre, y bebía directamente de un riachuelo que estaba cerca de su cueva. Envidio a un hombre santo como tú, que se contenta con tan poco, comentó el soberano, le dijo al ermitaño. Y el ermitaño a su vez le responde: yo envidio a vuestra majestad, que se contenta con menos que yo. Entonces el rey, así medio ofuscado, medio altanero, le dice: ¿cómo podés decirme esto cuando yo soy el rey y todo lo que podés contemplar me pertenece? Justamente, le dice el ermitaño, justamente por eso yo tengo la música de los astros y las estrellas, tengo los ríos y las montañas del mundo entero, tengo la luna y el sol, porque tengo a Dios en mi alma. Lo tengo todo porque tengo a Dios en mi alma. Lo tengo todo, le dice el ermitaño, porque tengo a Dios en mi alma. Vuestra majestad, sin embargo, solo posee este reino. Qué pobre el rey que se creía tan poderoso. Creía tenerlo todo, pero no tenía nada. No tenía nada. Qué bueno es descubrir esto, que todo lo que te rodea,
aún lo más pequeñito, Dios lo hizo por amor a vos. Y lo hizo para vos. Y lo hizo por vos, por mí. Toda la creación, Dios la pensó porque te ama, porque me ama. ¿Cuántas veces viene a nosotros, a nuestro corazón, la queja, ¿no? O porque no tenemos el último iPhone, o porque no tenemos la última computadora, o porque no tenemos el último TV, ¿sí? O porque no tenemos las mejores redes sociales, no sé, por decirte algo así. Nos vivimos quejando y no nos damos cuenta de las maravillas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es así, querido hermano, querida hermana. Felices, dice el Señor, felices los pobres. Ahora, mientras que vos o yo siga pegado a las cosas materiales, siga queriendo tener esas cosas que son innecesarias, voy a ser infeliz. Si ustedes seguramente ven las propagandas, y las propagandas de las distintas cosas prometen la felicidad para siempre, y eso es mentira. ¿Por qué? Porque eso que vos comprás se rompe, y una vez que se rompe tenés que comprar otra cosa. A ver, la verdadera felicidad está en saber descubrir a Dios, pero no en algo mágico, no, saber que Dios me va a proveer, que Dios no me va a dejar solo. Miren los lirios del campo, miren las aves del cielo, ¿sí? Si Dios se ocupa de ellos, ¿cuánto más se ha de ocupar de nosotros? Seguro que en este mundo que nos toca vivir de la oferta y la demanda, nos quieren convencer que Dios es un invento del hombre, un invento para saciar las faltas que uno tiene, ¿sí? O las carencias que uno tiene. Pero no, fíjense este ermitaño. Este ermitaño le dice al hombre, a este rey poderoso, que él lo tiene todo, que él lo tiene todo, porque tiene a Dios en su corazón, tiene a Dios en su alma. Y hoy todo, querido hermano, querida hermana, bien lo sabemos, todo se rige por la economía, el tener. Pero qué difícil se nos hace en este tiempo, qué difícil se hace para aquellos que viven el día a día y hoy no tienen que comer. Qué difícil se hace para muchos que no tienen lo necesario para vivir. Y hoy, en este momento, ¿sí?, en que muchos por esta pandemia se tienen que quedar en casa y no pueden salir a trabajar. Entonces, sentimos esa carencia, ¿no? Esa dureza. Pero también entender esto, querido hermano, querida hermana, entender esto, que el sentirnos pobres nos tiene que llevar a compadecernos con el pobre. Somos más que ricos si tenemos a Dios en nuestro interior. Eso hace que miremos al necesitado, que me ocupe en alcanzar algo de lo que tengo a quien me lo pide. Si somos pobres, entonces nos pertenece el reino, todo es nuestro. Por eso debemos buscar el reino y su justicia, y lo demás se nos dará por añadidura. Si tenés dos playeras, entonces puedes dar una. Si tienes dos pares de tenis, puedes dar uno al que no lo tiene. Mirá, un santo decía, si tenés algo que te sobra, es porque le está faltando a un hermano. El pobre es el que sabe compartir, es el que sabe donar, es el que sabe dar sin esperar. El reino es nuestro, el reino es nuestro. Si eres pobre, te compadecerás del pobre. Si eres rico, jamás vas a entender al pobre. Esto lo hace posible el amor. El poseer el reino es vivir en el amor que es Dios. Como dice
1 Corintios 13:3, como dice el apóstol Pablo, aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, si no tengo caridad, nada me aprovecha. Por eso, lo que realmente nos hace ricos, lo que nos hace plenos, es esto, es saber compartir, el saber dar, el no quedarte, el no ser mezquino, el no ser estrecho de corazón. El amor nos impulsa. Nosotros los cristianos no hacemos las cosas por altruismo, buscando un beneficio. No, lo hacemos por caridad, por amor, en una entrega de sí. Porque cuando das algo a tu prójimo, cuando das algo a tu hermano, no das para decir, bueno, a ver, para que no vuelva a molestar, sino te lo doy porque te amo. Doy. Y hablábamos, recuerdan, de dar hasta que duela. Y la unión con Dios es esto, es amar, es subir al monte, es darnos como Cristo se dio, pobre, desnudo, sin nada en la cruz, por amor a cada uno de nosotros. Las palabras de nuestro Papa Francisco, que molestan a muchos, que enojan a otros, cuando habla de los pobres, cuando habla a favor de los pobres, cuando nos dice a nosotros, iglesia, una iglesia que tiene que ser pobre para los pobres, a veces y a muchos les molesta. Recuerdo a Monseñor Romero, cuando él hablaba de los pobres y defendía a los pobres, a los campesinos, y es el mártir, ¿sí?, de América Latina. Y cuántos hermanos, hermanas, cuántos sacerdotes, religiosas, laicos luchan y hablan y denuncian, ¿sí?, a los poderosos, las condiciones en que viven tantos hermanos de nuestra América, tantos hombres y mujeres, tantos inmigrantes. Vemos miles y miles de hermanos, de hermanas, gente de nuestro pueblo, de nuestra raza, de nuestra cultura, que quiere emigrar a otros países porque los poderosos de su país no le dan lo que es justo, lo que es necesario. El Papa Francisco nos enseña, tiende tu mano al pobre, como dice el libro del Eclesiastés. Tiende tu mano al pobre. Eclesiastés capítulo 7, versículo 32. La antigua sabiduría, dice el Papa Francisco, ha formulado estas palabras como un código sagrado a seguir en la vida. Hoy resuenan en todo su significado para ayudarnos también a nosotros a poner nuestra mirada en lo esencial y a superar las barreras de la indiferencia. La pobreza siempre asume rostros diferentes. Qué cosa hermosa lo que nos dice el Papa. La pobreza siempre asume rostros diferentes que quieren una atención especial en cada situación particular. En cada una de ellas podemos encontrar a Jesús, el Señor que nos reveló estar presente en sus hermanos más débiles. Mateo, cita Mateo capítulo 25, versículo 40. La generosidad que sostiene al débil, consuela al afligido, alivia los sufrimientos, devuelve la dignidad a los privados de ella. Es una condición para una vida plenamente humana. La opción por dedicarse a los pobres y atender sus muchas y variadas necesidades no puede estar condicionada por el tiempo a disposición o por interés privados, ni por proyectos pastorales o sociales desencarnados. El poder de la gracia de Dios no puede ser sofocado por la tendencia narcisista
o ponerse siempre uno mismo en primer lugar. Repito estas palabras del Papa Francisco, fuertes, duras, pero que nos tienen que movilizar el corazón. El poder de la gracia de Dios no puede ser sofocado por la tendencia narcisista o ponerse siempre uno mismo en primer lugar. No, en el primer lugar tiene que estar Dios. Cuando vamos a un hermano necesitado, cuando vamos a un hermano pobre, sea el rostro que tuviera o el rostro que tuviese, una madre que ha perdido a su hijo, un drogadicto, un enfermo de SIDA, un preso, un hambriento, siempre tiene que ir primero Dios, no yo. El rostro que tenemos que sembrar y que dejar en el hermano es a Cristo, es al Señor. No ponernos nosotros en primer lugar, que el Señor sea el primero en todo. San Benito decía, no anteponer nada al amor de Dios. No anteponernos nosotros. La pobreza, entonces, querido hermano, querida hermana, está ahí. En no ponerte primero vos, sino poner primero al Señor. Abrazar a Cristo en cada hermano, en cada hermana, pero saber que abrazo a Cristo mismo y dejo a Cristo. Sigue diciendo el Papa, tender la mano hace descubrir en primer lugar a quien lo hace que dentro de nosotros existe la capacidad de realizar gestos que dan sentido a la vida. Dan sentido a la vida. Cuántas manos tendidas se ven cada día. Lamentablemente sucede cada vez más a menudo que la prisa nos arrastra o una vorágine de indiferencia hasta el punto de que ya no se sabe más reconocer todo el bien que cotidianamente se realiza en el silencio y con gran generosidad. Es cierto, nos es noticia cuando uno hace las cosas en silencio, llevando a Dios y para la gloria de Dios. Hasta el punto, dice el Papa, que ya no se sabe más reconocer todo el bien que cotidianamente se realiza en el silencio y con gran generosidad. Así sucede que solo cuando ocurren hechos que alteran el curso de nuestra vida, nuestros ojos se vuelven capaces de vislumbrar la bondad de los santos, de la puerta de al lado, de aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios. ¿Cuántos hermanos, cuántas hermanas en el silencio dan de su pobreza llevando a Dios? Dan de lo poquito que tienen para que el otro pueda tener. Y tienen la gracia y tienen el carisma de multiplicar. ¿Cuántas veces nosotros vamos detrás de carismas extraordinarios? ¿Y qué carisma más extraordinario es este? El de multiplicar, el de hacer actual el milagro de Cristo, de multiplicar el pan y los peces. ¿Cuántos hermanos de su pobreza dan tanto, tanto? Esos santos de las puertas de al lado, como nos dice el Papa Francisco en su carta encíclica Gaudete et Exsultate, pero de los que nadie habla, ¿no? Estos santos de los que nadie habla. Aquí, cuando llegué a la parroquia de Las Rosas, ya hace 12 años, vivió una señora, Angelita, una mujer muy piadosa, una mujer sencillamente alegre, una mujer muy, muy alegre. Y murió alrededor de los 100 años. Pero ¿saben? Que a mí me sorprendía cuando salía a recorrer la ciudad, a visitar enfermos,
Angelita, cuando estaba bien, limpiaba su casa, limpiaba las ventanas de su casa, pero no solamente se quedaba con eso, sino también que limpiaba, ¿sí?, las veredas y las ventanas de sus vecinos. Ella, una mujer pobre, sencilla, pero fíjense qué rica que era, que sabía compartir lo que ella sabía hacer, era limpiar. Entonces, sí, lo compartía con sus vecinos. Qué cosa preciosa. Esos son los santos de las puertas de al lado. ¿Y cuántos, si te pones a pensar o a recordar, cuántas personas te tendieron la mano sin pedirte nada, con la sencillez del que ama? Y también entender que estas buenas noticias no son conocidas. Las malas noticias son tan abrumantes en las páginas de los periódicos, en los sitios de internet, en las pantallas de televisión, que nos convencen que el mal reina soberano. Pero bien sabemos que no es así. No es así. Es verdad que está siempre presente la maldad y la violencia, el abuso y la corrupción, pero la vida está entretejida de actos de respeto, de generosidad, que no solo compensan el mal, sino que nos empujan a ir más allá, a estar llenos de esperanza. Hay gente buena, hay gente pobre, hay gente que se sabe jugar por los demás, y estamos venciendo al mal a fuerza de bien, como nos dice el Señor. Por eso no tenemos que desalentarnos. Algo nuevo está surgiendo. Anímate a ser pobre, anímate a dar testimonio, anímate a dejarlo todo. El ermitaño del cuento que escuchábamos anteriormente encontró al hombre más pobre en un palacio lleno de lujos. Pero cuidado, mucho cuidado, que también se puede encontrar al hombre más rico por la soberbia, por el orgullo, en el lugar más pobre. Esta paradoja se hace realidad en nuestro corazón. Es por eso que el Señor nos llama, ¿sí?, con esta pregunta que quiere dejarla en tu corazón. Al vivir esta bienaventuranza, a que reflexionemos, pregúntate, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? Marcos 8:36. ¿De qué te sirve estar lleno de lujos? ¿De qué te sirve tener cosas si pierdes tu alma? Bienaventurados los pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Bienaventurado vos, bienaventurado yo, si somos capaces de entregarle todo al Señor, de decirle al Señor que queremos amar, que queremos realmente ser todo para Él, que nada nos detenga para amar, porque como dice 1 Corintios 13, aunque hablara la lengua de los hombres, de los ángeles, si no tengo amor, ¿de qué me sirve? Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Envía tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz.